Vamos a ir ya, Cristóbal, con los aprendizajes del Gran Premio de Qatar. Cuéntame, ¿qué aprendiste en el circuito de Losail? Bueno, pues son varios aprendizajes y voy a empezar fuerte, Jesús, porque Vale. el primero lo he llamado sabían que perdían. Uh, Y es que hasta ahora hemos hablado mucho de por qué perdió el equipo McLaren en el Gran Premio de Qatar, qué hicieron mal. Bueno, todo eso ya en el fondo ya está analizado y en el fondo se vio claro desde el primer momento. De hecho, otros jefes de equipo inmediatamente dijeron, han metido la pata, tenían que haber entrado. O nos estamos perdiendo algo, o después de meterle no sé cuántas horas a los ordenadores y a la cabeza pensando y a los briefings de pilotos y de ingenieros y de todo, que se han inventado estos. Lo normal es que hayan metido la pata. Y efectivamente metieron la pata. Nosotros incluso desde la redacción, desde la radio, que fue mi caso, desde la tele de otros, todos vimos que se habían equivocado. Pero la cuestión no es esa. Ellos también lo sabían. Ellos también lo sabían. Y esa es la cuestión, Jesús. Sabían que perdían. Pero prefirieron perder que privilegiar a uno de sus pilotos, independientemente de que uno tuviera muchos más puntos, muchas más opciones. Ni siquiera en la penúltima carrera de la temporada qué barbaridad, ¿eh? decidieron apostar por Lando Norris. Fíjate, en esta ocasión hubiera sido por Lando. Porque tú, partes la estrategia, mantienes fuera a Piastri, ya que era tan buena y tan flexible, ¿no? Porque luego resulta que era muy buena y muy flexible la estrategia. Pero con el otro coche copias a tu rival. Ya está, fin del problema, ¿no? Era tan fácil como eso, claro. Ya está. Pero no lo hicieron a sabiendas, no lo hicieron porque no querían despertar la guerra. ¿Y por qué no quieren guerra? Porque esos dos mismos pilotos van a estar en otros dos McLaren el año que viene. Y saben que romper la baraja ahora, cuando ya tienen en el Mundial de Constructores, significa probablemente perder muchos puntos el año que viene. Romper el statu quo. Y eso normalmente equivale a, si no a la destrucción, sí a la degradación de un equipo. Sobre todo cuando no hay un líder clarísimo. Esto no es Red Bull, donde Verstappen es Verstappen y los demás están en otra dimensión. Por tanto, esto fue no solo pensando en Abu Dhabi, sino pensando en el año que viene. Respecto a Abu Dhabi, yo creo que ellos jugaron la única carta que tenían, que es decir, bueno, somos los únicos que podemos perder puntos. Somos los únicos que, aunque perdamos puntos, Sí. muy probablemente sigamos por delante. Y muy probablemente tengamos más opciones que nadie de ganar el Mundial de Pilotos, que no es la prioridad número uno, en teoría, del equipo. Por tanto, en ese sentido, puede ser hasta coherente lo que hizo McLaren, aunque evidentemente anticlimático y evidentemente un desastre deportivamente hablando a corto plazo. Pero alguien como Andrea Stella, que recordemos, fue el ingeniero detrás de Fernando Alonso en aquel Gran Premio de Abu Dhabi 2010, en el que había 3 pilotos con opciones a título y resulta que ganó el tercero porque en Ferrari cayeron en la trampa que les tendieron desde Red Bull. Ese era el ingeniero que había en Ferrari, el que perdió aquel título. Ingeniero de carrera. El de estrategia era Chris Dyer, si no recuerdo mal. Sí, así es. Pero el ingeniero de carrera algo pinta, Sí, ¿eh? sí, sí. Se me ocurre que algo pinta. Quiero decir que un Andrea Stella que ha pasado por aquello ha hecho esta evaluación 1.000.000 de veces. Lo de la vuelta 7 lo sabía todísimo el mundo. ¡Hombre! Se dijo en las entrevistas previas a la carrera con la prensa. Es decir, no estaba en un superordenador, ¿eh? Esto lo sabía todo el mundo. Sí. Y aún así decidieron conscientemente hacerlo. Por eso sabían que perdían. Sí. Y por eso yo creo que si ganan, la verdad, y tienen más papeletas de ganar que nadie, si ganan, habrá que decir, madre mía, han ganado los 2 mundiales y han mantenido la paz sellada entre los 2 pilotos, ¿no? Es decir, las papaya rules no fueron suficientes para tumbar a McLaren en 2025. Pero vaya, de algún modo es un paradigma que en otros equipos hubiera sido absolutamente imposible. Y por eso yo creo que es un aprendizaje que nos llevamos. A partir de ahí, la siguiente pregunta es, en base a lo que vimos en Qatar, ¿qué ocurriría si llega el momento de privilegiar a uno de los pilotos para que se lleve el Mundial, ¿no?
¿Qué hacemos con el otro en el último Gran Premio de la temporada? Eso va a ser bonito. Hay algunas combinatorias que son picantes. Jesús, yo solo te Ojito, digo eso. Solo te digo eso. Pero vamos, lo normal, si Piastri está delante de Norris y Norris depende de la posición de Piastri y de los puntos que tiene Piastri para ganar el Mundial, lo normal sería que Piastri le dejase adelantar. Ya. Pero imagínate, Lo normal. claro, eso es lo normal. Imagínate lo que tenemos por delante, Jesús. Yo creo que va a ser una auténtica barbaridad y que nos vamos a reír. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristóbal, y de hecho, el otro día lo estuve pensando ayer. Estoy convencido de que si McLaren tuviese una bola de cristal y el domingo pudiesen haber visto lo que iba a pasar al final de la carrera, habrían seguido con la misma estrategia. O sea, no habrían cambiado nada. Exactamente. Porque no quieren romper la armonía. El plan a largo plazo para ellos supera en importancia y en, ¿qué diría yo?, ¿no?, en preferencia que asegurar que atar el campeonato en la penúltima carrera en 2025. Es diferente, vamos a decir diferente a lo que estamos habituados. Sí. Porque si echamos la vista atrás a los últimos 50 años, en 45 mínimo encontraríamos un equipo que en la penúltima carrera, con título de constructores ganado y con un piloto claramente con más opciones que otro, la balanza ya se hubiera decantado. Y ahora no, en ese sentido, es una nueva Fórmula 1, me atrevo a decir. Sí, y que normalmente siempre ha habido equipos que decían, oye, igualdad de trato para los pilotos, pero en cuanto lleguemos a X punto de la temporada, se solía marcar quizá Spa, Monza, más o menos, decían, el que vaya adelante a partir de ahí tendrá prioridad. Pero en McLaren, nada. O sea, yo es algo que no lo termino de entender. Seguramente Helmut Marko estará tirándose los pelos y al mismo tiempo diciendo, aleluya, gracias McLaren, pero es una estrategia un poco rara. ¿Qué pensará Gilles Villeneuve, ¿no?, si lo está viendo desde el cielo, cuando después de aquel Gran Premio de Italia, de Zandvoort, cuando se quedó con 3 ruedas y todo aquello, año 79, pues él mismo se dijo, vale, hasta aquí hemos llegado, a partir de ahora trabajo para Scheckter. Y Scheckter efectivamente ganó el campeonato. Y eso que había una fuerza pujante ahí en los Williams, que estaban recuperando terreno. Fue un magnífico escudero y dijo, ya llegará mi oportunidad. Ahora es lo contrario, ¿no? Vamos a mantener todo igual, no sea cosa que se nos enfaden y entonces haya desequilibrios y haya enfados y haya líos. Alguien también podrá decir que luego se les fue las manos en el 82, ¿no? Con Villeneuve y el propio Pironi. Sí. Pero bueno, ahí lo dejamos. Sí. Es la estrategia menos habitual, pero lo tenían clarísimo. Y lo tenían clarísimo desde antes de la carrera. Incluso, como digo, si hubiesen tenido una bola de cristal, seguramente. Pero bueno, ¿cuál es el siguiente aprendizaje, Cristóbal? Cuéntame. Bueno, el siguiente son los 2 grandes golpes que ha dado el equipo Williams. Me gusta. Y claro, yo creo que todo el mundo pensará inmediatamente, claro, los 2 podios de Carlos Sainz, tal. Y no, estamos aquí para decir que aquellos no fueron los 2 grandes golpes del equipo Williams en 2025. Todo lo contrario, digamos que eso ha sido la guinda del pastel o llámale como quieras, pero no son los aspectos fundamentales que yo destacaría del equipo Williams en este año 2025. Y me dirás, ¿te has vuelto loco? Bueno, ya estaba loco, o sea, eso no es novedad. Pero es que para mí lo que ha hecho Williams es muy meritorio y diferente, de hecho, a muchos otros equipos de la parrilla, de la zona media, que también quieren subir, porque todo el mundo quiere salir de la zona media. Quieren llegar a ser top teams. Pero en el equipo Williams han pasado 2 cosas principales. La primera de ellas es que le han dado la vuelta a un problema fundamental del coche. Este coche iba muy mal en curvas largas, en curvas medias rápidas, donde, en fin, sufriendo un subviraje increíble. Eran penúltimo o antepenúltimo equipo en el mejor de los casos. El propio Sainz y Albon declararon que iban aquí, pues bueno, a hacer lo que pudieran, que todo les iba en contra, y le han dado la vuelta. Es decir, hasta el punto de no ser solo el primer equipo de la zona media, sino el
el segundo equipo prácticamente en la clasificación porque dejaron a un McLaren atrás, solo quedaron detrás de un McLaren y de un Red Bull. O sea, vale, tercer equipo. En la tabla es lo que fueron. Sí. Luego podríamos hablar, no, pero es que en realidad Antonelli va más rápido, pero claro, claro. Y aquí entra el segundo factor. Es decir, tú tienes un coche que es capaz de llegar al final de la carrera sacándole incluso ventaja a un Mercedes como el de Antonelli, que era el primero en la clasificación en ese momento. Que hubiera sido capaz muy, muy, muy probablemente de aguantar los envites de un McLaren, que era el coche más rápido de la parrilla en las últimas vueltas. Bueno, de hecho, así fue porque Antonelli Sí. cayó en el combate y finalmente hubo un enfrentamiento breve, fugaz, pero existió entre Norris, líder del campeonato, y Carlos Sainz. Es decir, no solo eso, sino tenían un coche rápido, demostrado. En muchas otras carreras ya habíamos visto brotes verdes o azules, en el caso de Williams, que realmente tenían un coche rápido, pero que estaban fuera de posición, habían clasificado mal. Oye, pues de repente ni clasifican mal, ni tienen los problemas en un circuito que era el anticircuito para Williams, ¿vale? Sí. Pero aquí viene lo segundo, y el segundo gran golpe. Williams no tuvo errores en carrera. Como equipo, no solo Muy el piloto, importante eso, ¿eh? no solo el piloto, que el piloto lo hizo, ya hablamos de esto, que si el sobresaliente, que es tal, sí, merecido. Luego algún futbolista dice que le comemos no sé qué a no sé qué. Pero, bueno, cosas. Pero no es verdad. Pero aquí hablamos del equipo, y el equipo no cometió errores. Y eso es novedad. A principios de año, el equipo cometía muchos errores de ejecución. Y llegan a Qatar y son de los pocos que no cometen un solo error de ejecución. Y eso para ellos es motivo de alegría, tanto como el podio, Jesús. De verdad. Y tanto como el quinto puesto en el campeonato. Porque ellos, en última instancia, no quieren ser quintos. Lo que quieren es ir hacia arriba. Y lo que no quieren es hacer un Haas. De dejarse un coche con una rueda por poner, o de tocar un coche en una sanción. Quiero decir, es muy, 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 muy importante. Determina en qué zona de la parrilla estás. Las dos cosas. Tanto la capacidad de entender un coche que no evoluciona desde abril, recordemos. Y eso es ingeniería creativa, eso es comunicación con el piloto, eso es audacia a la hora de dar la vuelta a setups del coche. Y al mismo tiempo no cometer errores de ejecución, que hemos visto algunos terribles durante este año. Le ha tocado más a Carlos que a Albon, sí, y les ha restado muchos puntos, pero ahora no se han producido, ¿no? Esa es la verdadera esperanza, ese es el verdadero golpe, eso es lo que verdaderamente debería preocupar a otros equipos, teniendo en cuenta además que Williams ahora tiene presupuesto, que el año que viene tendrá un motor Mercedes. Se especula mucho con el motor Mercedes y con las posibilidades de que sea el mejor motor de la parrilla. Y digamos, con un piloto que también le ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Que empezó con dificultades, era un coche muy diferente al Ferrari, intentó todo con el setup, y precisamente de esa experiencia, de ese trabajo con el equipo, de ese año de transición, de ese año de experiencia, insisto, surge un equipo que llega a final de temporada y hace bien las cosas. Sí. ¿Eso es garantía de que ¿es garantía de que van a estar arriba? No es garantía de que vayan a estar arriba el año que viene, por supuesto que no. De hecho, ya nos dijo en Bahrein James Bowles, olvidaos de que ganemos en 2026. Sería un milagro que estuviésemos en pelea por victorias en 2027. Eso es lo que dijo. Pero cuidado, porque los síntomas, el aroma, es de progreso clarísimo. Sobre todo yo me quedo con el tema de problemas operacionales, que Carlos Sainz ya dijo a mitad de temporada o algo así, que no, un equipo que quiere crecer tanto no puede tener este tipo de problemas operacionales. Y en Qatar y en otros grandes premios no los han tenido. Y eso es un claro síntoma de que están mejorando. Eso ya de por sí es un... De hecho, yo tengo que confesar que al principio, en la pretemporada, hicimos una porra, ¿no? Que cada uno hizo su predicción y tal. Yo no creía mucho en Williams y sobre todo era por los problemas operacionales. O sea, yo...
escuchaba todo lo que decíais desde allí, desde Bahrein. Oh, el Williams va muy bien, parece que va a ser quinto coche y tal. Me lo creía, pero no terminaba de creer en Williams por el equipo que era y por el equipo que había venido siendo en los últimos años. Y no lo puse en la quinta posición, eso ya es un spoiler de cuando abramos los sobres y Los eso. sobres, oye, miedo. No lo puse por eso y me alegro muchísimo de que hayan mejorado tanto en ese sentido. De hecho, bueno, esto ya es para lucimiento, ¿no? Pero el efecto Sainz, ¿no? Hablábamos mucho del efecto Newey y bueno, yo desde luego no dudo que haya un efecto Newey en Aston Martin. Falta les hace porque precisamente ellos siguen cometiendo los errores de principio de temporada en algunos aspectos y creo que eso precisamente es lo que puede haber causado disensiones entre los métodos de trabajo entre Newey y Andy Cowell, lo que le puede haber costado el puesto. Porque si tú tienes un equipo impecable, el coche ya sabíamos que era una patata, lo sabíamos desde Bahrein. Lo dijimos, por cierto, nuestras críticas, ¿no? Las críticas nos llovieron por decirlo, pero lo sabíamos porque nos lo decían abiertamente, es decir, que tampoco había que ser un fenómeno y lo veíamos con los tiempos y lo veíamos con muchas cosas. Pero hablábamos del efecto Newey, que lo esperamos, lo deseamos y muy probablemente lo haya en Aston Martin. Ojalá. Pero lo del efecto Sainz, yo solo te digo una cosa. La estadística es muy clara. 2014, Toro Rosso, antes de llegar Sainz, 30 puntos. 2015, 67. Séptimo los 2 años, de acuerdo. 2018, Renault fue cuarto, viniendo de un 2017 en el que fue sexto. Me dirás, ya, pero ahí Carlos ya corrió al final. Al final. Y ayudó a ser sexto, además. Recordemos esto. Pero 57 puntos en 2017, 122 puntos en el año de Sainz 2018. McLaren, sí, 2018 fue fatal. Lo que tú quieras. Fueron sextos en el campeonato con 62 puntos. 2019, cuartos con 145. 2021 salta Ferrari, Carlos. Venían de un 2020, de acuerdo, muy malo terrible. Por el año siguiente, a lo del tema de los motores. Fueron sextos con 131 puntos. Terminaron en 2021 terceros con 323 puntos y medio. Y si todo eso no nos sirve de nada, no, es que eso fueron casualidades. Seguro que fueron casualidades. Lo que es seguro es que no fue solo Carlos, ¿no?, el que le dio la vuelta. Pero, sí, claro. Oye, Jesús. Pero hay un efecto. Hay una tendencia, hay un efecto. Williams, novenos en 2024 con 17 puntos. Quintos en 2025 con 137 puntos. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Claro. Solo digo eso, Jesús. Tal cual. Y qué casualidad que el año pasado tuvo un test con ellos en Abu Dhabi, el test de postemporada, que ya, pudo decir todo lo que le tenía que decir al equipo, todo lo que se podía afinar y tal. Bueno, más o menos seguro que como mínimo algo tiene que ver. Sabemos cosas de cómo han ido las cosas, de los asuntos en Williams y cómo se han gestionado y qué ha cambiado. En la entrevista que nos dio en febrero, bueno, no sé, lo dijo en la entrevista, lo del simulador y que habían cambiado completamente, que había dicho que no servía de nada el simulador. ¿Lo dijo en la entrevista o lo dijo? Creo recordar que sí, pero ahora no estoy seguro. Ya, no me acuerdo. No quiero hablar más de la cuenta. Igual ya he dicho demasiado. Pero quiero decir que, y ese es solo un ejemplo, hay más cosas. Y esas cosas son las que muchas veces marcan la diferencia. Eso, las actitudes, la perseverancia, la insistencia hasta la saciedad. Que ¿sabes a quién me recuerda eso? A su padre. Es que son clavados. Pobres ellos y la gente que los rodea, pero... Pobres ingenieros que hay alrededor, también te digo. Exacto, pero da resultados, ¿no? Y para eso se va a las carreras, Jesús. Pero bueno, no me alargo más. Yo creo que está bastante claro. Está muy claro, efectivamente. Así que, si te parece, pasamos al siguiente tema, al siguiente aprendizaje de Cristóbal en ese Gran Premio de Qatar. Unos metros clave, le hemos llamado los metros clave. Y me refiero clarísimamente a los metros que no dieron de DRS en la recta de meta. Sinceramente, hubieran cambiado el Gran Premio de cabo a rabo. Hubiera sido otra cosa completamente distinta.
O sea, los McLaren hubieran podido adelantar mejor, en muchos casos hubieran podido manifestar mejor el ritmo. Las estrategias, a pesar de la vuelta 7, pues también, porque quizá entonces sí, alguien podría haber renunciado a parar en la vuelta 7. Y fueron precisamente esos metros que faltaron para poder adelantar. Y yo públicamente pido, porque esta vez salió bien por lo del safety car, que San Nicolás vino a nuestra, a nuestra ayuda y cambió la carrera, que de otro modo hubiera sido un auténtico pestiño. Sí. Pero necesitamos un Qatar en el que, además de tener un buen sábado, como en Mónaco, que también tenemos buenos sábados, nos dé buenos domingos. Y para eso se tiene que poder adelantar. Entonces, hay que arriesgar más, lo siento. Hay mucha escapatoria. Si un coche con DRS acaba ahí tocándose con otro, pues bueno, es uno de los circuitos donde se puede parar. Si en algún sitio se puede tener alguna licencia, es en una pista como Qatar y no en Arabia Saudí, por poner un ejemplo. Y por favor, hagan que se pueda adelantar. Ya. Estos metros clave, también es verdad una cosa. El año que viene la cuestión va a cambiar completamente. Y esa para mí es la reflexión, ¿no? El aprendizaje que debemos llevarnos. Qué pocos metros, qué poca cosa, qué poca influencia de un coche sobre el de detrás puede cambiar la fisonomía de un gran premio. Y aquí tenemos tan poca idea, Jesús. Sabemos tan poco de esa nueva aerodinámica Ya. móvil. Es un misterio tan grande que me dan escalofríos. Es imposible prever cómo va a ser el año que viene. Si realmente se van a adelantar fácilmente, si no, si se van a pasar de frenada. Se pasen. Si se pasan, será una cosa, y si no llegan, será otra. Pero quizá sigue dependiendo todo de esos metros clave, ¿no? De los que hablaba. En Bueno, este lo circuito, que tenemos claro es que el año que viene esos metros no existirán porque el DRS como tal no será DRS, sino que todo el mundo lo activará y será más por potencia del motor que irá bajando y tal y todo eso. claro, Pero o sea, la aerodinámica móvil será una cosa, pero será para todos y evidentemente entrará en juego la gestión de la energía. La gestión de la energía, que es la que te permitirá quizá pasar o no pasar. Insisto, ahí seguiremos necesitando esos metros clave. Que ¿cómo se podrán gestionar? Pues lo que sabemos, Jesús, es que ahora mismo el reglamento tiene un margen de maniobra. Lo sabemos porque lo hablamos, entre otros, con Mario Isola, que nos afirmó claramente que si las cosas no van, se pueden cambiar. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, ellos, que son actores con todos los equipos, están dispuestos a abrir la mano, a permitir que haya ajustes de última hora para que la Fórmula 1 no sea una siesta permanente. Espero ¡ostras! que... Ojo, ¿eh? Espero que no haga falta pulsar o apretar ese gatillo, pero el gatillo existe y están preparados para apretarlo. ¿El gatillo podría apretarse inmediatamente o habría que esperar como mínimo un año? Me No, imagino no, que un no, año. no, 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 Ah, que pueden no. cambiar cosas a mitad de temporada si A quieren. mitad o después de la primera carrera o después de los primeros test. Wow. Eso es lo Wow. que varias fuentes, y una, como lo dijo públicamente, lo puedo decir, fue Mario Isola. Wow. O sea que Pues, ojito, cuidado con esos metros clave, no sea cosa que los sigamos necesitando el año que viene. Este año y en este Gran Premio han sido fundamentales. Y ahí no dieron su brazo a torcer, fíjate. Cierto. Y también te digo una cosa. Al final, tanto que se criticó lo de las dos paradas y tal, obligatorias y todo eso, al final animó el Gran Premio, ¿eh? O sea, fue de casualidad. Fue San Nicolás. Claro, fue de Si casualidad, no- fue San Nicolás, pero al final, ojito con cómo se animó el Gran Premio. Sí, sí, Pero... la Alonseta, muchos se subieron a la Alonseta, al tren de Alonso, todos detrás de Alonso. Totalmente. Y por esos metros clave. Y por eso Que no le pasaron. Así que al final, metros clave que fueron definitorios de lo que fue al final el Gran Premio de Qatar. Si te parece, pasamos ya al siguiente aprendizaje que me gusta. Solo por el titular ya me gusta. Sí, los easy no sirven.
Y me explico, me imagino que es demasiado vago como para captarlo a la primera. Pero vemos allí a Norris perseguido por Antonelli, ¿verdad? Yo creo que eso quizá al espectador sí que le pone en situación. Eh, yo mismo, ¿no? Puse un tuit en el fragor de la batalla, con los calores del Gran Premio. ¿Y si el adelantamiento de Norris a Antonelli le da el Mundial? Y porque la verdad fueron puntos cruciales los que consiguió ahí Norris, que le dan una tranquilidad extra para... Tranquilidad no es la palabra. Le quitan unos pocos nervios, vamos a decir, para el Gran Premio Abu Dhabi. Y fue crucial, ¿no? Y esto, pues inmediatamente piensas, si esto no hubiera pasado, ¿qué hubiéramos tenido en Abu Dhabi, ¿no? Todo mucho más proclive a Max, todo ya más cuesta arriba para Lando. Bueno, lo cierto es que los easy nos sirven, porque easy ha habido tantos. ¿Qué hubiera pasado si no se tocan los McLaren en Canadá? Claro. ¿Qué hubiera pasado si Verstappen no se vuelve loco en Barcelona? Claro. Es que hay muchos de esos. Dime tú otro, Jesús. ¿Qué hubiese pasado sin Japón 2012, Fernando Alonso? No, hombre, no te vayas tan lejos, no te vayas tan lejos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido que dejar pasar Piastri a Norris en Italia? No, si Piastri en Australia no tiene ese trompo, tal. O sea, pueden pasar Los dos se tantas salieron cosas. y solo uno se entrompó, ¿no? ¿Y si...? Bueno, lo que está claro es que eso no sirve. Las carreras todas forman parte del Mundial, todas suman igual. Por eso yo creo que nunca hay que bajar la guardia, y menos con Fórmula 1 tan igualadas como las que estamos viviendo en temporadas como esta de 2025. Cada punto puede ser crucial. Por eso es tan importante que el aficionado analice a fondo y que no disculpe, que no perdone ni al equipo ni al piloto en ningún momento. Y por eso yo creo que se ha hablado tantísimo de los puntos que voluntariamente, y me atrevo a decir voluntariamente, ha dejado escapar McLaren este año. Sí. Porque entonces sí que las facturas se sacarían. Pero todo cuenta, ¿no? Eso tampoco es algo que sea nuevo. Recordemos, mundiales que se han decidido al final entre varios pilotos, ha habido muchos, en los que una circunstancia rarísima le ha dado la vuelta al campeonato, pues sí. Glock en 2008. ¿Le dio la vuelta o no le dio la vuelta? Hombre, ya te digo. Totalmente. Ahí estamos ya con Singapur y tal. Yo creo que ahí la justicia deportiva sí que lo ha dejado claro, ¿no? Es decir, bueno, ya pasó. Ya pasó. Y 2021 también podríamos hablar de 2021, ¿no? Pues, ¿qué gestión hubo? ¿Qué circunstancias hubo? Da igual, pasaron en el momento. Y por eso van a ser momentos de tantísima intensidad, porque no se puede volver atrás. Luego podrán darte una millonada, como a ver si lo consigue Felipe, ¿no? En aquel 2008. Pero lo que pasa en la pista va a dictar historia en ese sentido. Y fíjate, lo de tener mucha ventaja, porque ahora te doy una de cal y otra de arena, ¿no? Vale, Jesse, pues los sí no valen, entonces ¿qué quieres decirme? Pues que Norris tiene matemáticamente muchas más opciones y que, bueno, que quizá no... Por unas cosas o por otras, pero han llegado con un piloto muy destacado. Bueno, pues no, eso tampoco nos vale. Tener mucha ventaja cuando tienes una carrera que decide todo, tampoco sirve. Ya hemos hablado mucho de 2010. Ya hemos hablado de 2008. Pero 2007 también podríamos hablar de 2007. ¿Tú sabes cómo llegaban al final del campeonato Hamilton, Alonso y Raikkonen? Porque Lo sé. Raikkonen llegaba muy lejos. Muy lejos. Y todavía duele. Sí, bueno, eso desde luego. Eso desde luego. Pero, mira, es que te lo voy a dar. Te voy a dar los datos. Porque además son mucho más llamativos los datos si lo transformas al sistema de puntuación actual. Porque después del Gran Premio de China, el del milagro, Hamilton tenía 4 puntos de ventaja sobre Fernando y 7 sobre Raikkonen. Teniendo en cuenta que una victoria valía 10 puntos y ahora vale 25,
pues Claro, tenemos se multiplica por 2,5. Por 2,5. Alonso estaría a 10 Ujú. y Kimi estaría a 17,5. 17,5. Claro. Ahora mismo Piastri está a 16. ¿Quién ganó el campeonato en 2007? Claro, Kimi. Kimi Raikkonen. Pero no te quedes, ni siquiera me quedo con eso. Podemos ir más atrás. ¿Te acuerdas de, yo qué sé, el Gran Premio de Australia del 86? Ujú. En el Gran Premio de Australia del 86, Nigel Mansell llegaba con todo hecho, pero vamos, prácticamente Caótico, ¿eh? fumando un puro. Hubiera Caótico ganado aquel, ¿eh? casi como hubiera querido. Y aquí la cosa fue todavía más rocambolesca, porque puede decir, no, es que Fernando ya esos últimos grandes premios no estaba tan fino, no, por lo que sea, aunque Carlos Gracia no vio nada, pero por lo que sea, el McLaren de Hamilton iba un poquito mejor, y por eso pues ya no era fácil, tal. Bueno, al final ganó Raikkonen, que tampoco estaba en una situación mucho mejor. Pero Ujú. Mansell llegó con 6 puntos de ventaja frente a Alain Prost y con 7 puntos de ventaja frente a Nelson Piquet. Es decir, de nuevo tenemos un tipo que tenía toda la ventaja del mundo. Ujú. ¿Quién ganó? Alain Prost. Prost, claro. Quiero decir que este Gran Premio va a ser de altísimo voltaje. Está todo en el aire y tenemos que ir fijándonos en cada vuelta de libres, en cada posible fallo técnico, en cada suelo que se rompe contra un bordillo, en cada detalle puede estar el Mundial. No nos confiemos en absoluto con esos 12 puntos que, a pesar del adelantamiento de Norris a Antonelli, a un Antonelli que ahí pecó un poco, yo creo, de novato, pero que está muy abierto. Así que... ¿Sabes qué es lo que echo de menos en esta historia y por lo que yo creo que ganará Lando Norris? ¿Por qué? Porque ya no tenemos un Nicolas Latifi. Ya no tenemos un Nikita Mazepin. Ya no tenemos un Timo Glock incluso. A ver, Timo Glock, que sí que No tenemos a piloto. Nicolás Latifi, pero tenemos a otro Nicolás, ¿eh? En Qatar lo hemos tenido. Que ya lo son hizo dos en Qatar. Nicoláses. Sí. Pero me da hasta rabia porque en la Fórmula 1 actual hay tanto nivel. Es la verdad, la parrilla tiene tanto nivel que no vemos tanto coche de seguridad. Normalmente vemos la primera vuelta que pasa todo el mundo. Sí que hay algún que otro accidente por ahí y tal, pero mucho menos que anteriormente. Y me da a mí la sensación de que en Abu Dhabi no tendremos un Latifi, no tendremos un Mazepin, no tendremos un Timo Glock como en 2008. Y por eso mi apuesta está más por Lando. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos qué pasa. Ya veremos. Sí. Yo solo te digo que la historia nos ha deleitado Sí. con auténticos guiones cinematográficos, a veces a favor de nuestros deseos y de nuestras aspiraciones, a veces perfectamente coherente con la aritmética y otras veces que se ha cargado cualquier previsión, ¿no? Sí. Y eso puede volver a pasar. Dicho esto, ojalá que el destino me calle la boca y que haya un momento Latifi, momento lo que sea. Y ya en Abu Dhabi que sea la repanocha. Pero bueno, Hasta la última vuelta, Jesús, eso es lo que yo quiero. Hasta la última vuelta, ojalá que sí. Y hablando de la última, ¿cuál es el último aprendizaje de Cristóbal en el Gran Premio de Qatar? Bueno, es más bien una postdata, ¿no? Que Vale. aplica a Qatar, pero aplica a todo el Mundial. Fíjate, ¿no? Yuki Tsunoda batió en una clasificación a Max Verstappen, ¿no? Es una clasificación de sprint, pero clasificación. Y fue apenas 3 días antes de que se anunciase su salida no de la familia Red Bull, porque eso no se ha materializado a día de hoy, pero sí del asiento oficial que ha ocupado en los últimos años. Y que de aquí viene la postdata, ¿no? Nunca sabremos si fue lo mejor. Especialmente con un Red Bull donde se toman a veces unas decisiones muy osadas, no quiero decir irreflexivas, por supuesto. Helmut Marko será lo que será, pero tonto no es, y capacidad de reflexión, por supuesto que la tiene. Pero a veces parece que son muy temperamentales, ¿no? Y
Y en el caso de Tsunoda, hay que recordar por qué este hombre salta a Red Bull. Y salta a Red Bull reemplazando a un Liam Lawson que va a tener una oportunidad más. Y mi pregunta es, ¿por, por qué? ¿No? Es decir, ¿por qué uno sí y el otro no? Lawson es verdad que en puntos no ha estado tan lejos de Hadjar, por ejemplo. Yo creo que ha habido momentos en los que ha demostrado que tenía velocidad y que tenía lo que había que tener. Pero, por ejemplo, en clasificación ha sido notablemente inferior a Hadjar. Notablemente. Y es ese criterio, Jesús, el que ha upado a Arvid Lindblad. Arvid Lindblad sube a Fórmula 1 en detrimento de Pepe Martí, porque con el crono en la mano daba la sensación de que tenía un pelín más. Sin embargo, en puntos tenía menos. Sin embargo, en madurez tenía menos. Sin embargo, en gestión de carrera tenía menos que Pepe. No digo que sea un mal nombramiento el de Arvid Lindblad. Han apostado por, vamos a decir, por el talento crudo. No estoy diciendo que no lo tenga, que no tenga Pepe, mucho talento. Pero quizá han visto un pelo más, ¿no? Para eso están los ingenieros, para decir, a lo mejor hay un pelín más aquí. La pregunta es, ¿compensa? En el caso de Lawson Tsunoda, sí, de acuerdo, Tsunoda es muy japonés y mucho japonés. Y eso a veces establece barreras culturales, ¿no? Dificultades de comunicación o decisiones que no se comprenden o, de algún modo, métodos de trabajo que no coinciden tanto con los que pueda pedir el equipo. Pero la evolución ha existido durante el año. Para mí el mejor Tsunoda, a pesar de todo, Es ahora. es ahora. Es el que ha estado devanándose los sesos para, además de tener el talento que tiene, porque si no, no le hubieran saltado a Red Bull. Si no, no hubiera sido mejor que otros pilotos con los que se ha medido en Toro Rosso, Alfa Tauri, Racing Bulls. Y ahora, precisamente después de pasar toda la excursión por el equipo grande, del todo el sufrimiento, ahora es cuando le das la patada. Para mí no está claro. Fíjate, no está claro. No le deseo, por supuesto, nada malo a Liam Lawson, no tengo ningún problema con él, pero no estoy convencido de que el lucimiento que ha conseguido Lawson con un buen Racing Bulls sea mayor que el que primero hubiera podido conseguir con ese coche Tsunoda y luego de la evolución personal y profesional que haya podido tener Tsunoda. Ellos son los que están dentro y los que lo habrán podido juzgar, pero yo no lo tengo tan claro.